Buenos días a todos, bienvenidos a Wargame Reviewer. Esta es una nueva entrega sobre reseñas de Wargame y bienvenidos también a Wargamear en los tiempos del cólera. Llevamos unos cuantos meses con una situación complicada para todo, para la convivencia, para el trabajo, para juntarnos con la gente que queremos, con la gente con la que nos lo pasamos bien. Pero no pasa nada, porque poco a poco las cosas van mejorando y poquito a poco podemos volver a juntarnos con nuestros amigos. Entonces vamos a quitar la mascarilla, que estoy en casa, no es necesaria y agobia un montón. Aparte, ayer mismo me hicieron un implante de diente, así que esta parte igual la veis un poco inflamada. Pero como no he ido a más y estoy bastante bien, pues no había planificado nada para este sábado, así que vamos a hablar de una cosa que a mí me creó muchas expectativas antes de salir y hemos confirmado buenas sensaciones ahora que lo hemos jugado. ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar... Os voy a sacar primero el juego y luego los antecedentes. Napoleón 1807, de la editorial francesa Sacos, ¿vale? Parece ser que la serie la están queriendo llamar Conquerors, pero bueno, ya veremos, porque realmente pesa un montón, ¿eh? O sea, yo con esto casi haces gimnasio, me lo voy a poner así. El anterior es el Napoleón 1806, sobre la campaña de Prusia de Napoleón, y este es el 7, contra los rusos, ¿vale? Entonces, luego os lo voy a enseñar, pero aquí hay muchos componentes de bastante calidad, muy buena calidad, y un sistema muy original, del que vamos a hablar ahora mismo. Pero, para hablar de este juego, os tengo que volver a dar la brasa con algo con lo que os vengo dando la brasa mucho tiempo, y es, ¿de dónde viene este sistema? Este sistema el diseñador es Denis Savas. Denis, si os recordáis, tenemos un vídeo por ahí de la serie Le Maréchaux. Es el que creó la serie Le Maréchaux, que si os recordáis, son 5 volúmenes, ¿vale? Este sería el 3, este sería el 4, sobre José, ¿vale? Este sería el 5 aquí y el 2, y a mí me falta el 1, tengo todos menos 1. Y una cosita, mira, ya de paso os digo, se ha implementado de nuevo la serie de Le Maréchaux a la guerra franco-prusiana, ¿vale? Ya sabéis que esta es una serie que sale en la revista Vae Victis y que Vae Victis también luego lo saca, no sale exactamente con la revista, sino que es una publicación de la revista Vae Victis. Son juegos que vienen en estas bolsas zips y que te cuestan pues del orden de unos 30 euros más o menos. Y no me voy a extender mucho porque ya tenemos un vídeo sobre ellos, pero digamos que por un lado y hacia arriba, es decir, creciendo, ha salido este sistema para la guerra de 1870, la de 70-71, prusianos contra Napoleón III, en el que es el sistema Le Maréchaux, solo que con bastantes cositas más. Ingeniería, telégrafos, fortalezas, bueno, está bastante enriquecido y este todavía lo estamos jugando y lo estamos probando. Y a la baja, aunque no es peyorativo ni mucho menos, es decir, hacia un sistema un poco más simple que la serie Le Maréchaux, tenemos la serie esta, la de Conquerors, ¿no? La de los Napoleones. ¿Qué tenemos? ¿Qué se ha decantado? ¿Qué se ha destilado de esa serie Le Maréchaux? Pues tenemos que con la misma filosofía de que las unidades no sepamos cuánto van a mover, si os acordáis en Le Maréchaux, pues se tiraba activación, se tiraba luego fatiga, había puntos de movimiento variables. Todo ese cálculo de activación se ha simplificado mucho, ¿no? Y ahora simplemente, pues cuando queremos mover, el sistema es muy sencillo y nos dice de 1 a 5 puntos de movimiento con alguna pequeña restricción lo que vamos a mover. Así de simple. Y luego en las batallas pues también se han simplificado, son mucho más rápidas. Eso lo hemos conseguido, lo ha conseguido Denis y Julien, que es el desarrollador, por cierto, lo ha conseguido con unas reglas ridículas, no en el sentido de mal escritas, sino de pequeñas, es decir, el movimiento es una hoja y el combate es otra. Luego tiene un ejemplo, otra hoja de ejemplo del movimiento, otra hoja de ejemplo del combate, y 4 conceptos normales de activación y de cómo va el juego y condiciones de victoria.
Las reglas luego las veremos, pero vamos, son muy sencillas, muy inmediatas y se puede empezar a jugar prácticamente en 10 minutos que se lo expliques a alguien que no lo conozca, ¿no? Y con ello seguimos manteniendo un juego muy dinámico, muy divertido y muy inmediato, muy inmediato. Entonces, que os quede clara esa idea. La serie Le Maréchaux, si le cogemos la esencia, vamos a conseguir un juego más sencillo, pero que respeta, digamos, los mimbres y esa filosofía de la maniobra por delante del combate, que esto era posiblemente la frase estrella del vídeo que hicimos sobre Le Maréchaux, y por lo que creemos que es un gran acierto, ¿no? Así que, nada, esto os quería comentar un poco de dónde viene. Y ahora os quiero hablar un poquito también de la campaña. Ya sabéis que os damos 4 pinceladas históricas sobre la campaña. El primer título de esta serie fue el Napoleón 1806, que habla de esa confrontación con el reino de Prusia, entre Napoleón y Prusia. Prusia se empieza a mosquear, pues porque Napoleón está haciendo primero conquista Hannover a los reyes ingleses, que todavía eran los dueños, o bueno, salieron de allí, esa dinastía. Empieza a mamonear para hacer la Confederación del Rin, ¿no? Y bueno, Prusia se pone un poco nerviosa, pues porque ve que está perdiendo la hegemonía en los principados alemanes. Ya sabéis, todavía el Sacro Imperio Romano Germánico está coleteando, intentando tal, pero aquello es un hijo de 1000 padres, o 1000 hijos de 1000 padres, ¿no? Obispados, ciudades libres, los electores, mini reinos, Baviera, Württemberg, Prusia, Hannover. Realmente la historia de Alemania hasta la unificación es complicada. Entonces, en esa pugna entre la esfera de influencia francesa y la esfera de influencia prusiana, los austriacos ya en Baviera habían tenido una especie de... La influencia prusiana ya nunca pasó más allá de Baviera, ¿no? Pues empezaba a ganar Napoleón, aglutinando reinos y tal. Entonces, pues el Kaiser se puso nerviosete y cometió un error total, que fue declarar la guerra a Napoleón sin esperar al dinero inglés, a crear una coalición, digamos, sí que estaba coaligado, tenía de alianza a los rusos, pero no les esperó. Y bueno, todos sabemos lo que pasó en esa campaña. La ganó Davout, aunque también Napoleón, pero hubo las batallas gemelas, ¿no?, de Jena y de Auderstadt, y no sé cómo era la frase, en Jena... principalmente en Jena, Napoleón se enfrentó a los restos del ejército prusiano, podemos decir igual la mitad incluso, con prácticamente el 80-90% de su ejército, y en la batalla gemela de Auderstadt, Davout, con un único cuerpo, hizo frente al cuerpo principal del ejército prusiano, ¿no? Y la frase mítica es: en Jena Napoleón ganó una batalla que no podía perder, porque, vamos, estaba en superioridad y tal. Pero lo importante fue que en Auderstadt, Davout, el mariscal de Napoleón, uno de sus mejores, para mí el mejor, ganó una batalla que no podía ganar, ¿vale? Entonces, la conjunción de esas dos batallas pues resultó en la destrucción prácticamente total del ejército prusiano, cuyos restos pues fueron hacia Polonia, cayó Berlín, esa preciosa auriga de la puerta de Brandenburgo nos la llevamos un poquito, unos años a París, como nos habíamos llevado los caballos de San Marcos en Venecia. Luego todo volvió, una pena. Y digamos que eso pasó en 1806. Entonces en 1807 Napoleón toma Berlín, o sea, en 1806 toma Berlín y se mete en Polonia, porque el ejército ruso está empezando a llegar, ¿no? Ya sabéis, las carreteras, las grandes distancias y tal. Y ahí, igual con un poquito de exceso de confianza y también porque las condiciones climáticas empezaban a ser muy adversas, hubo un choque en Pulstuk, muy indeciso, hubo como una especie de refriega, sobre todo se llegó a la batalla de Eylau en febrero de 1807, en la que casi es una debacle francesa, pero en el momento crítico, una de las mayores cargas de caballería de la historia napoleónica, y creo que es la más, no sé, ahora no se me está ocurriendo ninguna otra,
protagonizada por Murat, aquel príncipe gitano, el mariscal de Napoleón, no con muchas luces, pero sí con lo que tenía que tener bien puesto, lanzó una de las cargas, la carga más, yo creo que es la más importante de las guerras napoleónicas, con los mejores caballos de la época, y fue devastadora. Entonces salvó la situación de una batalla en la que los franceses se habían metido y la estaban perdiendo, en realidad, ¿vale? Y si eso pasó, fue una batalla además con unas condiciones funestas, nieve, mucho barro, la famosa raputicha rusa pues aplicada en Polonia prácticamente, ¿no? Y luego ya sí, luego en junio en Friedland, en otro choque, ahí ya sí Napoleón pues pudo maniobrar como a él le gustaba, pilló al ejército ruso en bragas y se lo ventiló, ¿no? Y eso obligó a que el zar firmase la paz con él en Tilsit, el típico el beso que se dieron, ¿no? El emperador Alejandro, el emperador Napoleón, todo parecía que iba a ser maravilloso y fascinante, pero Alejandro era como era un poco traicionero, un poco tal, y aquello ya sabemos que el bloqueo continental, toda esa historia, pues bueno, iba a desembocar en la expedición de 1812. Pero digamos que esta campaña se abre con el ejército, repito, pesa la leche. El ejército prusiano completamente en retirada, Napoleón en el ejército francés les persigue hasta Polonia, y en Polonia hay 3 choques con el ejército ruso que está viniendo. Pulstuk, Eylau y Friedland, ¿vale? Y la campaña termina ahí, con Friedland, con la paz de Tilsit, ¿bien? Bueno, pues ahora, sin mucho más que contar, vamos a desplegar el juego, vamos a explicar un poco cómo funcionan las mecánicas y luego pasaremos, pues como siempre, a qué nos gusta, qué no nos gusta de este juego. Pero antes tengo que retirar una cosita que hay aquí. Y si no, José me va a matar. Y es que hemos estado ayer jugando al Peloponnesian War, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Muy interesante porque Alcibíades ya ha desertado y porque la situación económica del ejército ateniense, o sea, de Atenas, es buenísima comparada con los espartanos, pero ha habido una revuelta interesante en Rodas, en Calcídica y ahí arriba, y en Asia Menor. Así que, como no quiero que se estropee, lo retiro y despliego el nuestro. Bueno, aquí tenemos un poco el juego desplegado, ¿vale? Vamos a ir parte por parte, un poco intentando explicar cada elemento del juego, y quiero empezar por las reglas y el libro de escenarios. Esto no es un unboxing, ¿eh? Dios me salve de hacer un unboxing, que los odio. Pero solo quiero, cuando os estoy hablando de realmente, oye, así, de qué va esto de reglas sencillas, os quiero enseñar, ¿no? Entonces, el reglamento, los componentes del juego, el glosario, 4 tonterías del orden de batalla que luego os explico. Aquí, si queréis, empiezan las reglas, ¿vale? Página 8. La secuencia de juego, las cartas. Y ahora, movimiento, una hoja, una de ejemplos. Combate, una hoja, otra de ejemplos. Condiciones de victoria, y estas son unas reglas, si queréis, opcionales, pero que es una chorrada. Es decir, una es la de niebla de guerra, que es, en vez de jugar con los cuerpos, digamos, boca arriba, es ponerlos así, ¿no? Y que no los vea al contrario. Y otra es utilizar señuelos. Estos bloques que son exploradores y no pintan nada, y con las reglas que tienen. Y luego pasamos a esto, que son clarificaciones sobre las cartas del mazo. Como veis, esto es un juego súper sencillo, ¿vale? Wargame de iniciación. En el grupo de guerras de cartón tenemos una especie de debate sobre si existen los wargames de iniciación, si no, si te puedes iniciar con un OCS o con una SL, o claro, por supuesto, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero a mí realmente ese debate no me importa tanto. Lo que me interesa es que sepáis que este juego es sencillo y fácil de explicar, y de una duración de 2 horas y media, 3, si juegas las batallas sueltas, ¿vale? Y ahí cada uno que saque las conclusiones que quiera, ¿no? Como luego ya explicaré, aun a pesar de ser sencillo en reglas y aun a pesar de que una duración pues muy agradable, tiene una profundidad estratégica que ningún otro wargame de iniciación, si existiesen, o wargame sencillo, lo que queráis, me ha dado.
incluyendo el Sekigahara o grandes títulos, porque los hay grandes juegos de este tipo. Pero este a mí me tiene un poco enamorado, el sistema, ¿no? Entonces, luego os explicaré un poco por qué. Hablando de los escenarios, el juego te va a decir que sí, que hay 13 escenarios, pero bueno, de esos 13, 2 son escenarios para jugar con el otro juego de la serie, el 1806, el de los prusianos. De hecho, trae las cartas para... Nosotros normalmente estaremos jugando con cartas francesas y rusas, pero el juego trae unas cartas para añadir al mazo prusiano de la otra edición para jugar, para unir las dos campañas, ¿vale? El otro juego, bueno, ya hablaremos de él, pero era como un poquito más limitado. Entonces, de estos 13 ya vemos que están quedando ya 11, ¿no? Y luego, si los vemos, en realidad, para mí, espero que nadie se ofenda, pero en realidad lo que hay es 3 escenarios. Las batallas de Pulstuk, la batalla de Eylau y la batalla de Friedland. Lo que ocurre es que en cada escenario, que en cada una de esas batallas, tienes 3 posibilidades de despliegue, ¿no? Entonces, tú por ejemplo vas a Pulstuk y te dicen el histórico, pues oye, pones los bloques ahí. Te dicen, no, dame Pulstuk pero con zonas libres para desplegar, pues aquí las tienes. En este caso incluso los cuerpos son los que quieras. En este es Pulstuk pero con los cuerpos ya definidos, con refuerzos, tal. Eylau lo mismo, el histórico, el libre. Friedland, el histórico, el libre. Nos vamos a... Estos son unos escenarios de 4 turnitos que son muy pequeños, son para empezar, situaciones hipotéticas y cositas así. Y realmente, pues como os digo, hay 3. 3 con el 11. El escenario 11 es el que une esos 3 escenarios en la campaña completa de Polonia. Y este juego sí que me parece muy interesante, esta posibilidad, ¿no?, que da el juego. Porque lo que hace es, empezando, digamos, en uno de los escenarios de Pulstuk, ¿vale? Se juega Pulstuk y bien se terminen los turnos o se salgan las cartas de acuartelamientos de invierno, que también se termina ahí la mini esto, se pasa a una zona, a un momento de redespliegue antes de jugar Friedland. Y en ese redespliegue es muy importante las bajas que has hecho y las que te hayan hecho, pues porque vas a recibir la mitad de las bajas que te hayan hecho, más unos pequeños refuerzos. Se va a cambiar el orden de batalla, no sé si lo veis ahí, pero en realidad hay 3 cartulinas, consiguiendo con 3 cartulinas pues 3 órdenes de batalla para cada ejército, ¿no? Aquí está Eylau y Friedland, que son las que no son Pulstuk, que son las que estamos viendo. Y si diésemos la vuelta a esos dos, pues conseguiríamos 3 órdenes de batalla diferentes para cada bando, para cada una de las batallas. ¿Por qué? Pues los mariscales cambian, los cuerpos cambian, los cuerpos tienen diferentes, ya no solo tamaños, sino también capacidades, ¿no? Entonces, cuando cambiásemos de esta campaña a la siguiente, cambiaríamos el orden de batalla, pero mantendríamos los cubos que hemos conseguido, más los refuerzos, más algo de las bajas que nos han hecho. Y con eso intentaríamos emular lo que deberíamos tener. Si nos pasamos, pues el extra de soldados los pondremos en los cuerpos que queremos. ¿Que no llegamos? Pues deberemos decidir qué cuerpos se quedan por debajo de sus efectivos teóricos. Pero más importante de que cómo te llegue el ejército es casi dónde te ha llegado el ejército, porque las campañas ya vemos, bueno, esto es el norte, para ahí está Königsberg y el Báltico, y ahí está Varsovia, y principalmente es el francés atacando, ¿no?, hacia el norte. ¿Por qué? Porque las reglas del escenario de victoria son completamente unas condiciones draconianas. Hay 5 fortalezas en el tablero y hay que pillarlas todas. Entonces, vale, Thorn y Varsovia empiezan francesas, pero hay que tomar Raudenz, hay que tomar Danzig y hay que tomar Königsberg, que está allí. Entonces, si al finalizar las 3 batallas seguidas el francés controla o tiene asediadas estas 5 fortalezas, gana. En cuanto le quede una, pierde, ¿no? Entonces, claro, pues el francés intentará avanzar hacia aquí. Cuando haya ese impasse entre batallas, pues hay una redistribución, pero digamos que el francés puede desplegar desde donde hayan llegado esos cuerpos, pues hacia atrás, hacia el sur, y el ruso estará obligado a desplegar hacia el norte de esa situación o siempre las zonas del este. Por el este, digamos, está Rusia y por ahí siempre puede venir, ¿no?
Y bueno, pues es muy interesante pues decidir, en este tramo de Pulstuk voy a intentar llegar a Dashing corriendo para asediarla, porque luego es muy importante saber, con esto pues no sé, es un criterio de diseño que han tomado el diseñador. Supuestamente pues en tan pocos meses no se podían realizar asaltos o asedios gordos. Entonces, nos tenemos que olvidar de la idea de que un cuerpo llega aquí y lanza un asalto, intenta tomarlo y lo consigue o no. No. Si un cuerpo enemigo termina uno de esos pasos entre batallas aquí, esta fortaleza se considera asediada. Luego volveríamos, por ejemplo, a la batalla de Eylau y ya te podrías pirar y dejar esto asediado. Si en el cambio de Eylau a Friedland esto sigue asediado y no lo han conseguido liberar este sitio los rusos, pues ya directamente se quitaría esto y pasaría a ser una fortaleza francesa, ¿vale? O sea que olvidaros digamos que en el cuerpo de la batalla no se puede hacer nada por tomar cada una de las 5 ciudadelas. Solo se pueden dejar al final, pues asediadas, ¿no? Para que empiecen así en el siguiente escenario. Esto me parece guapo. Yo os lo digo ya, os voy aventurando. Porque si bien las batallas están bien, las 3, ya sea con el escenario histórico o con el libre, joder, tener la posibilidad de hacer toda la campaña y que lo que juegues en una batalla luego haya un redespliegue y decidas dónde van tus puntos de fuerza sobrantes o si te faltan, pues da juego a mucha estrategia desde el inicio, ¿no? Pues primero voy a lanzar hacia Königsberg con todo y luego ya veré cómo reculo para ver si los rusos me han tomado alguna fortaleza. Bueno, pues eso ya son decisiones que tienes que ir tomando, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar a los órdenes de batalla. Bueno, como veis aquí, este juego, cada jugador tiene un orden de batalla propio. Este sería, y además cada uno es diferente para cada batalla. Este sería el de Pulstuk, ¿vale? El Pultusk, siempre lo digo mal. Bueno, Pultusk, ¿vale? Este orden de batalla va con estas pantallas y es privado. Es decir, el enemigo nunca sabe en qué estado está tu ejército. Por cierto, estas pantallas están geniales porque si te las explican, o sea, es un resumen del juego. Si alguien te explica qué es esto y lo comprendes, ya puedes jugar. Fijaos de lo poco que estamos hablando, ¿eh? Pues porque te habla del movimiento, el combate, las cartas y de los símbolos de esto. Muy facilito. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, este juego se juega con bloques que simulan cuerpos de ejército. Los cuerpos de ejército, cada uno de ellos está representado en el tablero pues, por un bloque y su estado real viene en el orden de batalla. Por un lado tenemos los efectivos, digamos que los cubitos azules son infantería y los amarillos son caballería, y aquí pues son verdes y rosas, ¿vale? Y ahora empieza la regla del 4, la regla del 4 en este juego es importantísimo. Mientras los cuerpos estén por debajo de 4 puntos de fuerza, da igual que sean mixtos con caballería, ellos van a sacar en combate solo una única carta de combate. En cuanto pasen al 5, sacarán 2. Por lo tanto, vemos que Davout, Lance, Murat y Soult son los únicos cuerpos franceses que sacarían 2 cartas en batalla. Sacar cartas es el equivalente a tirar más dados, y es bueno, siempre. Pero pasa otra cosa muy importante, y es que en realidad, y más que el daño, porque sí, efectivamente en batalla se pueden ir eliminando cubos, pero más que el daño, lo que van a recibir estos cuerpos son fatiga, y esta es la madre del cordero de este juego, ¿vale? Bien sea porque las condiciones climatológicas como la nieve o la lluvia te obligan a que en cada activación te fatigues. Bien sea porque has movido más de 3 espacios, a partir del cuarto pues también empiezas a recibir fatiga. Bien sea porque en combate recibes de nuevo fatiga. En combate puedes sufrir bajas, que es lo raro, y lo más común es que sufras fatiga. 1000 cosas más por un evento del contrario, por bastantes casuísticas que hay en el juego, los cuerpos se van fatigando, ¿vale? Y digamos que van perdiendo operatividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasas del 4? Pues algo muy importante. Si al final de un turno estás
con 5 o más puntos de fatiga pierdes un punto de fuerza. Así ya vemos cómo en realidad no solo la batalla puede ir haciéndote perder puntos de fuerza, sino también pues, los rezagados, los heridos, las bajas, ¿vale? Aparte, si estás en esta situación en la que tienes 5 o más, te dice que la efectividad de este cuerpo en combate, aparte de lo que hayas sumado en puntos de fuerza, que puede ser 1 o puede ser 2, tiene -1. Así que, por ejemplo, Agneró, que no pasa de 4 puntos de fuerza y que por lo tanto tiene una carta de batalla, por estar fatigado, la perdería. Y está con 0 en esta situación, ¿vale? Y no solo al final del turno puedes perder puntos de fuerza si te quedas aquí, o tu efectividad es mínima en combate, sino que si en algún momento la fatiga llega a esta calavera, ya podéis ir aventurando que este cuerpo se va todo a la mierda y lo perdemos, ¿vale? Estos puntos de fuerza serían puntos de victoria que consigue el enemigo y Agneró pasaría a estar completamente devastado su cuerpo, ¿no? Entonces, vemos un primer aspecto del juego que es muy guapo. Esto también lo tenía el Maresho, pero claro, entre estar con un lápiz tachando todo cutre a esta elegancia de poner puntos de fatiga, de quitar, de poner puntos de fuerza. También hay eventos que, pues por ejemplo, creo que es los conscriptos, ¿no? Franceses que te dan puntos de fuerza y los puedes colocar. Pues esto es muy elegante, muy elegante. Entonces, para mí, estas órdenes de batalla son todo un acierto y están francamente bien para llevar de un vistazo el control y el estado de tus cuerpos, ¿vale? Vamos a pasar a las cartas ahora. Este juego tiene también cartas y tiene 2 mazos, como podéis observar. Al principio de cada escenario hay que buscar las cartas, o sea, el mazo es más o menos común, pero sí que hay que añadir 2 o 3 cartas correspondientes a ese escenario y quitar las que no sean de aplicación. Por ejemplo, esta carta, el frío, solo se daría en Eylau, recordad, la batalla en la nieve. Esta sería para el escenario de Eylau y de Friedland, ¿vale? Este para Friedland, ¿vale? Una vez que estas cartas se coloquen en el mazo, pues se barajea, ¿vale? Y se juega con el mazo. ¿Para qué sirve el mazo? Pues para todo. O sea, aquí todo sale del mazo. En un primer momento se dan 3 cartas, ¿vale? Se dan 3 cartas a cada jugador, como recurso, como evento, como lo queráis ver, ¿no? Si en alguna de estas cartas saliese, vaya, no va a haber suerte ahora, una carta de reacción, vaya por Dios, ahora, por ejemplo, una carta roja. Las cartas rojas son malas cuando las robas, ¿no? Pues por ejemplo, y normalmente hacen referencia a eventos meteorológicos. Esta sería la carta de nieve, ¿vale? Entonces, la carta de nieve sería una condición que va a ocurrir durante todo este turno y se pondría aquí indicando que, por ejemplo, en este caso, any moving stack loses 1 movement points. Cualquier stack que mueva pierde un punto, ¿vale? Si el propio jugador saca, por ejemplo, 2 o incluso el jugador ruso sacase una carta roja, su efecto se anularía, ¿vale? Por ejemplo. Con respecto a esto es muy interesante saber que si en un turno ha habido lluvia o nieve, con el efecto que eso haga ocurrir, si en el próximo turno no vuelve a salir una nieve o una lluvia, entrará en efecto el barro, la raputicha. Y esto hace prácticamente imposible moverse y súper fatigoso, ¿no? Te da 1 de fatiga inmediatamente cuando activas y encima pierde cada stack 2 puntos de movimiento. Así vemos como justo las batallas de Pulstuk y las batallas de Eylau, que tienen más cartas de nieve y de lluvia, van a estar lastradas por este tipo de evento meteorológico, ¿no? Y luego lo que tenemos son cartas que te pueden llegar a ayudar. Digamos que si tuviésemos, por ejemplo, estas, tú las verdes las puedes utilizar en una operación enemiga, es decir, ahora vamos a ir. Y las azules justo en la iniciativa, ¿vale? Que sería como una especie de evento que tiene lugar en la fase de iniciativa. No hay límite de mano, las vas acumulando y gastando cuando quieres, ¿vale? Entonces, por un lado se roban 3 cartas, las miras, se implementan los cambios meteorológicos y te las quedas.
Luego hay iniciativa, cada uno saca un número, 5, 3, y el que gane pues será el primero en iniciar la fase de operaciones. Y la fase de operaciones es realmente el cuerpo del juego, ¿vale? Viene a ser... eso, bueno, lo voy a explicar ahora. Voy a terminar simplemente con los Winter Quarters. Adicionalmente, cuando las empiecen a haber bajas, se van acumulando aquí, ¿vale? El ruso también tendría una carta de Winter Quarters en el otro lado del tablero, ¿no? Y esto te dice que cuando llegues a la quinta baja, esta carta entra en tu, digamos, en tu mazo de descartes. Cuando vuelvas a cicles el mazo y necesites nuevas cartas, esta carta ya estará en el juego. Cuando te salga, la pones ya aquí así si quieres, o ya sabiendo que está en efecto. Y cuando salgan las dos, ¿vale? Tanto la rusa como la francesa, la batalla termina. No hay que esperar a que los turnos lleguen a lo que nos han indicado. Se supone que, como es invierno, los ejércitos ya necesitan descansar y meterse ahí en las chabolas y comer y descansar de toda la campaña de 1806, ¿vale? Bien, y ahora vamos a ir, digamos, al meollo del asunto y os voy a explicar cómo se mueve y cómo se combate en este juego, que es muy sencillo. Bueno, pues llegamos ya a lo que es el juego, ¿no? Este sería un escenario, pues una posible batalla, y podemos ver pues el despliegue de... Lo he puesto así para que se vea mejor, pero tenéis que saber que el francés estaría viendo sus cuerpos, ¿vale? Y estarían por su lado activado al inicio del turno. Según los moviese, pues los tumbarías de tal forma pues que ya ese cuerpo no puede volver a activarse. Y el ruso lo mismo. Yo no estaría viendo, si estuviese jugando como francés, no estaría viendo estos stacks, lo cual, si lo unimos a las vedettes, a los decoys, a los señuelos, pues genera un juego muy fascinante, ¿vale? Pues porque, yo qué sé, cuando tú ves así, y me ha pasado en alguna batalla en la que todo mi centro lo estaban sosteniendo, pues exploradores, pero claro, es que el otro está acojonado, porque esto de ser nada puede ser el cuerpo de Lance, que es una bestia parda. Entonces, pues entre arriesgarse o no, muchas veces por miedo se toman decisiones, y esto es muy, muy, muy real, esto sí que es una simulación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el turno de juego? Bueno, simplemente porque sepáis los últimos componentes del juego. Aquí tenemos los turnos, irían viniendo hacia abajo según se vayan completando los turnos hasta el final del escenario, o que salgan las dos cartas de los cuarteles de invierno, como os he explicado antes. Luego tendríamos también, ahí tenemos los marcadores para puente destruido, son esos cubos rojos que tenéis. En algunos escenarios ya empiezan así, en otros, a base de eventos, tenemos eventos que permiten destruir puentes y otros que permiten construirlos, ¿vale? Pues pontoneros. Si no, pues cruzar esa conexión en vez de un punto de movimiento son 3. Y, hombre, es un cambio considerable, ¿no? ¿Cómo va el juego entonces? Bueno, y luego los puntos de victoria. En este escenario empiezan en 10, estos discos significa que mientras quede aquí va a ser un empate, si sube hacia esta zona sería victoria rusa, si bajase sería victoria francesa. Esto es solo para una batalla de una de las 3 que hemos dicho. Si estamos jugando el escenario total, sabemos que solo van con las ciudadelas, ¿vale? Aquí tendríamos Dassin, que no se ve, pero está en esta zona, y Königsberg, que estaría ahí, ¿vale? Bien, entonces, empieza un turno. ¿Qué se hace? Se mueve esto, cada uno recibe 3 cartas, ¿vale? Recibe 3 cartas. Si recibe alguna roja, y se pone aquí, y ese efecto es para todo este turno. Normalmente son condiciones climatológicas. Si se saca más de una roja entre los dos jugadores o un propio jugador, simplemente se eliminarían, ¿vale? Luego pasaríamos a la fase de iniciativa. La fase de iniciativa es una chorrada. Sacas un dado, o sea, sacas una carta, ves el número que tiene, y el que más saque, también haría lo propio digamos, el ruso, y el que más saque es el que empieza las operaciones. Y adicionalmente se puede jugar una única carta azul,
que son las que se utilizan en la fase de iniciativa. Pues normalmente, pues esta, por ejemplo, habla de que si no a un cuerpo no lo activa, recuperará un punto de fuerza. Hay diversos, digamos, eventos. Una vez que ya empezamos la fase de operaciones, va a ser un toma y daca entre los jugadores. Pues como ha ganado la iniciativa del austriaco, él empezaría moviendo algo, luego me pasaría a mí, a él, a mí, a él, hasta que o bien pasásemos o bien todos los cuerpos estuviesen ya activados y ya no pudiesen realizar más acciones, ¿no? Cuando te toca el turno, tú puedes elegir entre pasar, entre entablar combate en un lugar en el que haya enemigos y tú tengas fichas sin activar, o lo más habitual, que es el movimiento. El movimiento es, tú eliges un espacio y ahí eliges el número que quieras de cuerpos y sacas una carta para ver cuánto mueven. Tan simple como eso. El problema es que cuanto más cuerpos elijas, más penalizadores al movimiento vas a tener. Si eliges solo un cuerpo, moverás lo que diga la carta. Si eliges 2, lo que diga la carta -1. Si eliges 3, lo que mueva la carta -2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, de una forma tan simple como esta, tú estás reflejando que no puedes mover muchísimos cuerpos por las mismas conexiones, porque aquello genera unos atascos impresionantes y puedes llegar incluso a la inanición, o sea, a la inactividad, que no muevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí a Lance, lo activo, saco carta, pues podría mover 3 conexiones, ¿vale? Si lo hubiese activado con Lefebvre, hubiesen sido 3 menos 1, 2 conexiones. A esto, cuidadito, porque si ha habido cartas de meteorológicas adversas, tipo, vaya por Dios, pues frío, inactividad, nieve, lluvia, estaríamos restando puntos de movimiento de más. O sea, puede llegar un momento en el que, por múltiples factores, pues ni muevas, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, una vez que sabes y ya has calculado en función del tamaño del stack y de otras características y otras condicionantes, como pueden ser el clima o cartas incluso jugadas por el enemigo, tienes esas conexiones para mover. Entonces simplemente pues las mueves, ¿no? Si llegas a un lugar con tus tropas o con enemigos, termina tu activación. Esto es un embotellamiento y Napoleón está impidiendo que Lance se venga por aquí a hacer cositas. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer sería, si hubiese sacado 3, 1, 2 y 3 o 1 y 2. Bueno, Bennigsen es un líder, perdón, nunca podría estar solo, estaría aquí. Pero imaginemos que Lance tiene ganas de jarana y hace 1 y 2 y se mete ahí, ¿vale? Ya solo por el mero hecho de meterse ahí, gana un punto de fatiga, ¿vale? Porque se supone que Lance pues, se ha metido donde el enemigo. Y ahora tiene 2 opciones. O declara un pasaje en fuerza, digamos que un ataque en columnas, un ataque desorganizado, para el cual sacaría una carta menos, que es como tirar un dado. Esto, bueno, no lo he explicado. El juego tiene dados, pero no me gusta jugar con los dados, por algo que os comentaré luego, ¿vale? Así que lo normal es que las batallas se resuelvan con esto. Luego os explico. Pues si este hace un ataque en fuerza, digamos que pierde efectividad y lucha con una carta menos. Y si no, pues quedaría activado. Ahora le pasaría el turno al ruso y el ruso podría activar lo que quisiese. Si no quiere luchar, pues simplemente intenta sacar una carta y calcula sus puntos de movimiento y se va. Por irse, de donde hay un enemigo también recibe un punto de fatiga, ¿vale? Pues porque, hombre, eso hay que dejar a gente en la retaguardia y tal y cual. Pero igual, perdón que le he dado con la cabeza, quiere lanzar aquí un combate. Pues en ese caso, pues lanzaría un combate, ¿no? Y los combates son muy sencillos, se miran los órdenes de batalla. Lance, por ejemplo, tiene más de 5 puntos de fuerza, por lo tanto serían 2 cartas. Pero es que encima los cuerpos a veces tienen algunas cositas especiales. Si nos vamos a Lance, por ejemplo, vemos que tiene el símbolo de +1. +1 significa que tira una carta más en combate. Pues Lance, por ejemplo, aquí estaría luchando con sus 2 orgánicas de sus puntos de fuerza, +1, 3. Bagaut es un cuerpo que tiene 5, entonces también te tiraría 2 dados, pero es que encima va con un líder que dice que es tira una carta más. Entonces sería un 3-3.
Hay muchas cosas que pueden influir en una batalla, pues por ejemplo si es en una zona boscosa, o es con una fortaleza, o son ciudades guarnicionadas, también te suman más cartas, te las quitan, también hay cartas de batalla, por ejemplo el Elan francés, mira, ha salido el Elan, el ímpetu, ¿no? El espíritu de combate, pues esta te da una carta más que puedes sacar. Y con todas esas cartas, una vez que ya se han calculado las del enemigo y las tuyas, pues simplemente las coges. Imaginemos, Lance en este caso eran 3, ¿no? Vale, pues iríamos aquí y nos fijaríamos tan solo en la parte izquierda donde hay un símbolo de artillería. En esta situación estaríamos haciéndole al enemigo 3 puntos de fatiga y 2 puntos de baja de cubito, por así decirlo. Esto es una tirada muy buena, ¿vale? Entonces le estaríamos quitando al enemigo estos puntos de fuerza y le estaríamos dando esta fatiga. El enemigo, a cambio, también nos... Pues mire, por ejemplo, esta sería una mala tirada y simplemente nos habría hecho 3 de fatiga, ¿vale? Lo pondríamos, si hubiese más de un cuerpo, tiene que ser medianamente equitativo en las hojas de ejército y todo el mundo quedaría activado, ¿vale? En las sucesivas activaciones, pues los cuerpos van a ir moviéndose lo que puedan, lo que quieran, según lo que les salga. Estos igual ni se movían para defender esta ciudad, ni podría llegar aquí o incluso llegar aquí, ¿vale? Y digamos que llega un momento en el que un jugador no quiere seguir moviendo cuerpos o directamente ya no puede porque están todos gastados. Una vez que los dos jugadores estén en esa situación, se pasa a la fase de recovery. La fase de recovery es muy sencilla. Primero, los cuerpos que no han sido activados en este turno quitan toda la fatiga acumulada. Lefebvre, por ejemplo, como está muy cansado, bueno, tiene 2 puntos de fatiga, pero oye, son 2 puntitos, podría simplemente, aquí lo tenemos, que salga en pantalla, si no se ha movido en este turno, le quitaríamos 2 puntos de fatiga y volvería a estar fresco, ¿vale? A Tukov le pasaría lo mismo, a los que estén en este stack y a Besiers, ¿vale? Adicionalmente a eso, ¿qué podemos hacer? Pues las cartas que todavía conservemos, podemos jugarlas para su parte, digamos, derecha. Este carrito con suministro significa que los puntos que vengan aquí nos servirán para quitar fatiga a un cuerpo. Podemos jugar una carta por cada uno de los cuerpos. Pero claro, nunca tenemos para todos, porque solo robamos 3 cartas y normalmente algunas las jugamos como evento, ¿no? Entonces, este quitaría 2, este quitaría 1, este quitaría 2, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque si después de realizar esta acción todavía hay algún cuerpo que tiene más de 5 puntos de fatiga, este cuerpo recibiría una baja, otra baja más, ¿vale? Finalmente, simplemente os tengo que decir las condiciones de victoria. Los puntos de victoria se mueven por cubos, es decir, cuando se pierden bajas, estos son puntos de victoria, 5 puntos de victoria hacia el ruso, que habría que, por supuesto, eliminar contrarrestar con las bajas que ha sufrido el ruso, ¿vale? Y luego, simplemente, ciudades fortificadas que dan un punto de victoria, y normalmente las ciudadelas que varía desde 1, que da Graudens, hasta 2, que dan todas las demás, y Königsberg, que da 3. Eso sería la forma de mover bueno, y algún eventito, alguna carta de evento también puede hacer que esto se mueva. Volvemos a recordar, en el escenario de campaña directamente o tienes todas las ciudadelas el francés o si no pierde, ¿vale? Pero como si jugamos una campañita pequeña de 2 horas y media, 3, la victoria se establece con este tipo de sistema. Pasamos ya un poquito a las impresiones finales. Bueno, pues vamos a por las conclusiones, ¿vale? Lo primero, cartas o dados. Esto es el tótem del Wargame, ¿vale? A todo el mundo le gusta tirar dados, la excitación que se produce ante una gran tirada es impresionante y es un momento mágico del Wargame, ¿no? Esto es la incertidumbre de la guerra. Lo que ocurre es que este juego no está diseñado para los dados. Los trae con las mismas proporciones que la baraja, pero lo hace, pues, por lo que acabo de decir, porque a los wargameros nos gustan los dados, porque es un gran momento.
pero este juego está pensado para jugarlo con baraja. ¿Por qué? Porque se crea una especie de, no lo voy a llamar equilibrio, pero sí que un poco de balance. Es decir, si tú sacas para movimiento, para iniciativa, lo que sea, una carta buena, por ejemplo esta de 5, ya la has gastado para iniciativa y por lo tanto estos efectos cojonudos para combate no estarán disponibles si hay un eventual combate en el futuro, ¿vale? Entonces, los eventos buenos, los números de iniciativa y de movimiento buenos y los resultados buenos de combate están en las mismas cartas, ¿vale? De tal forma que si has tenido suerte en algo, iniciativa, combate, movimiento, has perdido una de esas 3 facetas, ¿no? Entonces así, mal que bien, pues si sabes que te ha tocado una carta mala en movimiento, bueno, sabes que por lo menos esa mala carta para combate no va a estar disponible, ¿vale? Por ejemplo, las cartas por ejemplo, esta de 1, de inactividad, pues tiene también un único punto de fatiga, es una carta flojita de combate. Entonces mi primera recomendación es que lo juguéis con el mazo, todo. Es decir, que las batallas las resolváis con esto. También es cierto, también os lo digo porque las cartas esas cartas que hemos dicho de cuarteles de invierno, de cuando el ejército dice ya está y no lucho más, como os las he explicado, es si se juega con el mazo. Si no se juega con el mazo y las batallas se resuelven con dados, entonces lo que pasa es que directamente aparecen aquí. La carta empieza la partida aquí y a la que salgan las 2 cartas se acabó la partida. Y claro, la aberración es total, eso no está bien testeado. Si sale al principio en los 2 mazos, pues podría ser una batalla de un turno o de 2. No tiene sentido, ¿no? Entonces sí que no está bien pensado para los dados y yo recomiendo que se juegue con el mazo. Lo segundo, una pregunta que me hacíais mucho en el grupo Guerras de Cartón en Facebook. 1806 o 1807, es decir, ¿este juego o su antecesor? Sin ninguna duda, este juego es mejor. Pero vamos, no hay ningún tipo de duda. ¿Por qué? 1806, la campaña prusiana, para empezar, es una campaña complicada para los diseñadores, pues porque el francés está a muerte y el ruso está, y el prusiano está a perder tiempo, a aguantar mínimamente, no tiene capacidad ofensiva. Entonces, eso para empezar ya es aburrido. Que un jugador solo vaya a atacar y otro solo a defender, pues hombre, hay 1000 juegos así, ¿eh? No digo que no sean divertidos, pero siempre si puedes tener, incluso en la Guerra Civil Española, la posibilidad de dar un golpe o 2 de mano republicano, pues hombre, se agradece. Y en el 1806 era muy complicado. Aparte, el mapa era mucho más pequeño. Y para colmo de males, las vías que atravesaban el bosque de Turingia, que era lo primero que tenía que cruzar los franceses, eran 4. Creo, 4 o 5, o sea, estaba como muy encajonado, ¿no? El sistema me encanta, pero aquí brilla mucho más que en el 1806, porque el mapa es más grande, porque sí que es cierto que el ruso va a la defensiva, pero ojo, que ningún cuerpo francés se aventure a lo loco, porque como lo cacen entre 2 o 3, pues le dan un buen rapapolvo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay más juego, más posibilidades, menos capacidad de quemar el juego, y el 1806... se quemaba pronto. Yo creo que se jugaban 6 partidas seguidas en 2-3 meses y era como, vale, me encanta el sistema, pero ya está, este escenario, esta guerra, esta campaña, no da más de sí. Y sí, el 1807 yo creo que ahí sí que brilla. Aparte tiene 3 escenarios, como hemos dicho, 3 escenarios reales y la concatenación de todos, que me parece un acierto. Y ya pasando a lo que viene siendo el juego, pues la mecánica a mí me apasiona, me apasiona. Ah, otra duda que también me preguntabais, entre esta mecánica o la del Maréchaux, ¿cuál? Pues hombre, vamos a ver. Este es un juego muy sencillo, y da un gran sabor de profundidad estratégica sin meterte en ningún tipo de tinglao. El Maréchaux es un juego también muy sencillo, o sea, comparado con otros que puede haber, no tiene nada, pero bueno, ya es un juego con sus 10 paginitas de reglas, con sus 3 columnitas, con sus cosas. Y esto ya es una decisión de cada uno.
El juego es el mismo, lo que pasa es que el Maresó tiene más detalle. En el Maresó sabes si un cuerpo o una división no se mueve porque o bien el correo ha sido interceptado, o no ha llegado bien las órdenes, o no ha conseguido los suficientes puntos de movimiento, o la fatiga ha sido excesiva y se han tenido que parar y han tenido bajas, ¿no? Igual que en la batalla. Aquí en la batalla pues tienes 4 o 5 modificadores y listo. En el Maresó tenías una lista de 11 o así, entonces primero había un bombardeo artillero, una preparación, luego un ratio, luego se miraban los ejes de retirada, líderes. Digamos que había bastante más narrativa asociada al hecho de mover y de combatir, ¿vale? Porque luego los eventos más o menos es similar y tal. ¿Qué es lo que ocurría? Que en el Maresó podía devenir en una especie de cansancio por farragosidad a la hora de mover. Cuando querías mover un stack, elegías pues todos estos. Tirabas con unos modificadores para activación, calculabas puntos de movimiento y luego cuando empezabas a mover empezabas a sacar fichas de fatiga y claro, eso según tu estado anímico o tu experiencia o tal, puede ser un coñazo o puede estar muy bien, ¿no? Entonces son dos juegos que comparten los mismos mimbres, pero que tienen para mí diferentes momentos, ¿vale? Un Maresó, pues me encanta jugarlo con un colega en el que hemos despejado todo un día y decimos, venga, vamos a ir poco a poco, como jugaba el otro día con Asier al 1807, que al final vino a ser lo mismo. Por cierto, impresionante portada, ¿eh? Aunque ahí parece que los afrancesados estamos perdiendo, pero bueno. Y poco a poco ir descubriendo el juego y tal, y este es uno que te lo llevas a... Es que es casi un filler wargame, ¿vale? No en materiales, pero sí en tiempo y en rápido, y te echas uno de estos, y ahora mismo, en el minito, ahora que yo he quemado mucho los Sekigaharas y también el de Granada de José Rivero, que ya está al venir y tal, yo disfruto más de estos que los otros wargames sencillos que tengo, ahora, en este momento, ¿no? Y entonces, pues no puedo decir que uno sea mejor que otro porque son diferentes, son el mismo juego, pero a diferentes escalas, ¿vale? Materiales, como ya habéis visto, impresionantes, buenas cartas, buenos, súper elegante. Eso también es otro fallito del Maresó, como es un juego de revista que cuesta 30 euros, pues las fichas pues son fichitas, los órdenes de batalla vas tachando, es mucho más elegante jugar a este. El tablero montado, las pantallas, un poquito más altas no hubiesen estado mal, yo juego con gente que es muy alta y a veces te ven, ¿no? Pero luego, sobre todo, el arte de la caja, el ilustrador, pues hombre, igual no tuvo su mejor por poner un pequeño pero, ¿vale? No me gustan mucho los retratos de los mariscales de la caja. Luego en el orden de batalla están bastante bien, eso sí que es cierto. Vale, hemos tratado el arte. Vale. Y entonces las mecánicas. Me parece muy acertado ese movimiento con incertidumbre de los cuerpos. Esa niebla de guerra, ya no solo de cuerpos, sino sobre todo, e importantísima, los señuelos. O sea, los señuelos le dan una dimensión estratégica a este juego impresionante. Porque, no sé, muchas veces tengo la sensación de que juego con gente y realmente se convierte en algunos juegos muy deterministas como un ajedrez, ¿no? En plan, bueno, el que haya planificado un movimiento más allá se va a llevar la victoria porque no sé qué. Y este es uno de los juegos, y el Maresó, en el que el factor psicológico, en el que juegas un poco con tu oponente al metajuego, a meter miedo, a amenazar, a lo típico de sé que me vienes con un señuelo, pero hostia, sería tal el daño de tomarme una ciudad o lo que sea, que es que no puedo jugármela, o sí, pero entonces me estoy exponiendo a que me hagas un esto. Y aquí he tenido grandes momentos y me han hecho grandes putadillas, por así decirlo, ¿no? Desde en un momento en el que todo el centro de Polonia estaba sostenido por señuelos, ¿no? Hasta en el 1806, uno de los accesos, digamos, a la parte francesa de Alemania estaba solo con señuelos, ¿no? Eso, ahí se crea un juego, un metajuego psicológico súper divertido con tu contrincante, ¿no? El orden de batalla que no sepas
Sí, bueno, te puedes acordar de que ha salido en el último combate, pero es que hay muchos factores. Y si le ha quitado puntos de fatiga y si ha descansado y si ha tenido un evento especial, nunca estás seguro de nada, ¿no? Luego, el tema de los combates, pues que sea tan sencillo me parece un acierto a este nivel de juego. Chico, pues sacar cartas tampoco es tan... No sé, no creo que siempre necesitemos un montón de modificadores para resolver combates. Aquí me parece un acierto. Y nos quedaría quizás, por ponerle algún pero, hemos probado todos los escenarios e incluso hemos intentado concatenar una campaña. Y bueno, a ver, también es un juego que tiene curva de aprendizaje, no porque esto sea una chorrada que se explique en 10 minutos, es fácil de masterizar, ¿no? Como dicen, de controlar. Entonces, el ruso tiene que ir con cuidado, porque empieza muy pegado al francés, pero el francés tiene una movilidad manifiesta, pero muy superior, entonces tiene que maniobrar, tiene que buscar un eje de gravedad en el tablero para converger, no tiene que ir donde está el francés, porque, o sea, es lo típico, no dispares donde está el blanco, sino donde va a estar el blanco, entonces muchas veces no es simplemente ir donde el francés, sino ir donde va a estar el francés en 3, 4 turnos, que es donde realmente llegarás, donde esté él, ¿no? Y muchas estrategias, sobre todo en la campaña, está muy abierto a ver qué quiere hacer el francés. El francés tiene la iniciativa y decide qué va a querer hacer, pero luego las reacciones del ruso son también un poco, pues, peligrosas, ¿no? Y, y bueno, no sé, por decir alguna cosilla, pero creemos que, pues eso, el juego está muy bien en cuanto a mecánicas, está muy logrado, no es un juego tontorrón, aunque sea fácil no es tontorrón, un Grognar aquí, oye, pues, hombre, un Grognar va a maximizar absolutamente todo y va a ser perro viejo y tal, pero también juega con incertidumbre y también se lo puede llegar a pasar bien. Y en definitiva, pues un gran acierto. Tanto es así que aquí he llegado a tener 8 Napoleones y los voy distribuyendo poco a poco, pues porque amigos los querían y tal, entonces hicimos un pedido conjunto y el feedback que estoy teniendo, lo que me cuentan los colegas, es que les mola un montón. Y lo mismo aquí he tenido a mi colega David Reyoso jugando un fin de semana, pues todos los escenarios y tal, como llega a tener a mi pareja jugando una partidica, pillándolo a la primera y, oye, dando, recibiendo, pasándoselo bien sobre todo. A mí me parece un acierto. Y este no es un juego caro, no es un juego nada de caro. Cuando, no sé, Masqueoka creo que lo tenía por 50 euros o algo así. Entonces, por mi parte, una recomendación 100%. Si te gustan los napoleónicos, si quieres tener un juego sencillo en casa, que se juegue rápido, que sea un filler, porque en unas jornadas o así, ¿cuándo no te has quedado con una batalla o una partida que ha terminado con muerte súbita y te quedan 3 horas por la noche? En una noche, después de cenar de 10 a 12, te juegas una partida de estas y te vas a la cama más a gusto que un arbusto. Y ya os digo, como no tiene muchos planos, el orden de batalla, la fatiga, el movimiento con incertidumbre, los eventos, la niebla de guerra, chico, yo no conozco todavía un juego que con menos reglas te esté proporcionando tanto abanico de posibilidades. Así que no lo penséis y pillaos esto de la editorial Sacos. Estad muy atentos a este hombre. Yo no le conozco en vivo, pero vamos, yo estoy ya enamorado de sus diseños. Denis Sauvage. Y a Julien también, un gran desarrollador. Las dudas las responden rápidamente. Porque bueno, no lo he comentado, el libro de reglas está bien, pero ahí se podría haber afinado un poquito más en algunos aspectos, ¿vale? Sobre todo las cartas, los eventos de las cartas. Aquí normalmente no está todo el texto, o hay cosas orgánicas de este texto que está en el libro de reglas cuando os he enseñado al final, ¿no? Que te explican la carta. Y hombre, eso... Tú para jugar esta carta no necesitas acudir al libro de texto, al libro de reglas, debería estar todo aquí. Bueno, son pequeños fallitos que tampoco empañan mucho el juego. Y ya os digo, todas las dudas que hemos tenido me las ha resuelto en menos de 24 horas. O sea que muy bien por el desarrollador, muy bien por el diseñador, muy bien por la edición.
joder, un juegaco de este precio con estos materiales, pues pocos, y un excelente sistema y una excelente mecánica. Esperemos que haya más y esperemos que os animéis, nos contéis qué os ha parecido y pues dentro de poco nos contéis a ver, igual este es un juego muy dado a hacer campeonatos en unas jornadas o en lo que sea, entonces nos veremos por allí. Un saludo, esto es Wargame Reviewer, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.